No solo de pan vive el hombre, sino también de toda palabra que sale de Dios. Nuestro pan de cada día. Si escuchamos la palabra de Dios, podemos no solamente oír lo que Él quiere decirnos, sino entrar en comunión profunda con Él, porque le respondemos con la adhesión de la fe. Escuchemos hoy esa palabra que viene a nosotros con toda su fuerza. Lectura del Santo Evangelio según San Juan. En aquel tiempo, Jesús se marchó a la otra parte del lago de Galilea o de Tiberíades. Lo seguía mucha gente porque habían visto los signos que hacía con los enfermos. Subió Jesús entonces a la montaña y se sentó allí con sus discípulos. Estaba cerca la Pascua, la fiesta de los judíos. Jesús entonces levantó los ojos y al ver que acudía mucha gente, dijo a Felipe: ¿Con qué compraremos panes para que coman estos? Lo decía para tentarlo, pues bien sabía él lo que iba a hacer. Felipe le contestó: 200 denarios de pan no bastan para que a cada uno le toque un pedazo. Uno de sus discípulos, Andrés, el hermano de Simón Pedro, le dijo: Aquí hay un muchacho que tiene 5 panes de cebada y un par de peces, pero ¿qué es eso para tantos? Jesús dijo: Decid a la gente que se siente en el suelo. Había mucha hierba en aquel sitio. Se sentaron. Solo los hombres eran unos 5,000. Jesús tomó los panes, dijo la acción de gracias y los repartió a los que estaban sentados. Lo mismo todo lo que quisieron del pescado. Cuando se saciaron, dijo a sus discípulos: Recoged los pedazos que han sobrado, que nada se desperdicie. Los recogieron y llenaron 12 canastas con los pedazos de los 5 panes de cebada que sobraron a los que habían comido. La gente entonces, al ver el signo que había hecho, decía: Este sí que es el profeta que tenía que venir al mundo. Jesús entonces, sabiendo que iban a llevárselo para proclamarlo rey, se retiró otra vez a la montaña, él solo. Palabra del Señor. Nos encontramos hoy en el Evangelio con el episodio de la multiplicación de los panes. Es un episodio que todos nosotros conocemos, pero es un episodio que tal vez nunca hemos comprendido suficientemente porque nos quedamos allí en el episodio físico, en lo que sucedió en aquel momento, y de pronto perdemos el sentido profundo que tiene no solamente para la iglesia en aquel momento, sino para nosotros hoy, en este siglo XXI. ¿Qué nos quiere decir el Señor con la multiplicación de los panes? Hace 8 días veíamos cómo a la ansia de Dios, a la búsqueda de Dios, el Señor respondía enseñando. Hoy, al hambre de Dios, el Señor responde dándonos el pan. Ese pan que es, en primer lugar, la Eucaristía. El relato mismo, si ustedes lo escuchan con atención, nos recuerda el relato de la institución de la Eucaristía en la última cena del Señor. Porque la comunidad cristiana desde el primer momento vio en este relato de la multiplicación de los panes una imagen de la Eucaristía. En la Eucaristía el Señor sacia nuestra hambre. En la Eucaristía el Señor nos entrega su propia vida, nos entrega su cuerpo y su sangre, para que nosotros, unidos profundamente a Él, podamos tener vida. San Agustín hace una explicación muy hermosa de lo que es la comunión, es decir, el comer el cuerpo y la sangre de Cristo. Él dice que cuando nosotros nos alimentamos físicamente, el alimento se convierte en nosotros. En cambio, cuando nos alimentamos de Cristo, somos nosotros los que nos convertimos en Cristo. Se da un proceso totalmente contrario. Tal vez nosotros no tenemos suficiente conciencia de esto. Si fuéramos conscientes de que cada domingo, cuando nosotros celebramos la Eucaristía, cuando pasamos a comulgar, cuando celebramos el memorial de la muerte y la resurrección del Señor y nos alimentamos de su cuerpo y de su sangre, estamos recibiendo a Cristo en nosotros, de tal manera que nuestra vida poco a poco se va transformando en Cristo mismo. Llegamos a ser otros Cristos, empezamos a tener
como nos dice San Pablo, los mismos sentimientos de Cristo. Empezamos a tener la mente de Cristo, empezamos a tener la vida misma de Cristo. Lo expresa San Pablo en aquella frase famosa: ya no vivo yo, es Cristo el que vive en mí. Entonces, ¿qué diferente sería nuestra vida? Porque nuestra vida sería un proceso de crecimiento permanente. Nuestra vida no sería unas cosas de rutinas, sin sentido, unos acontecimientos que se repiten incansablemente, que carentes absolutamente de significado y de trascendencia en nuestra vida, sino que sería una aventura de crecimiento, de ir detrás del Señor Jesucristo, de ir asimilando al Señor Jesucristo, de ir permitiendo que toda nuestra existencia se vaya transformando plena y totalmente en el Señor Jesucristo. Eso es lo que Él nos ofrece cada domingo cuando nosotros celebramos la Eucaristía y cada vez que la celebramos entre semana. Él nos da todo su ser, Él se nos da totalmente para que nosotros podamos tenerlo a Él en nuestro corazón y poder amar con el mismo amor con que Él nos ama. Por eso, como lo decía el Papa Juan Pablo II en la Carta Apostólica sobre la Eucaristía, cada vez que nosotros celebramos la Eucaristía, recibimos un nuevo modo de ser. Un modo de ser que es el modo de ser de Cristo, para que nosotros podamos vivir siempre como Cristo, para que nosotros seamos como Cristo, para que nosotros hagamos de toda nuestra existencia una manifestación de la vida de Cristo, por lo tanto una manifestación de amor, de ternura, de misericordia, de compasión, de fraternidad, de solidaridad, y por lo tanto nos convirtamos en verdaderos instrumentos de paz. Qué bueno que nosotros vivamos así la Eucaristía, qué bueno que permitamos que el Señor nos vaya transformando interiormente, haciéndonos uno con Él y con nuestros hermanos. La bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes y permanezca para siempre. Amén. No solo de pan vive el hombre, sino también de toda palabra que sale de Dios, nuestro pan de cada día.